Bienvenidos, buen día. Como les comentó Sol, la temática de hoy es soluciones ABB para la compensación de energía reactiva y filtrado de armónicos. Vamos a dar inicio a la charla, que va a estar dividida en dos módulos, uno hoy y otro el jueves. ¿Cuál es la idea de esta capacitación? ¿Qué alcance va a tener? Vamos a abordar algunos conceptos teóricos generales sobre la compensación de energía reactiva y los armónicos para finalmente presentar las opciones de solución que tiene ABB en este sentido. Es decir, vamos a dar cierto marco teórico para luego volcar algunos productos, no hacer netamente una presentación comercial, sino dar fundamentos de lo que vamos a estar hablando. Esa es un poco la idea de la capacitación. Bueno, me presento. Mi nombre es Rafael Caputo, soy ingeniero electricista de la UTN, trabajo en ABB hace 18 años, actualmente estoy como Product Marketing Specialist, con responsabilidad en la parte de Motor Starting y Power Quality. Hoy específicamente vamos a hablar de contenido relacionado con Power Quality. Un poco la agenda de la capacitación y los dos módulos para que quede claro qué vamos a ver hoy y qué vamos a ver el jueves. Hoy vamos a entrar en la parte más específica de compensación del coseno phi, digamos, las soluciones más habituales, y el jueves en lo ya un poco más avanzado, entrando en el filtrado de armónicos. Igualmente vamos a tocar un poquito el tema de armónicos hoy, pero brevemente, más conceptual, sin entrar en el detalle de los productos para eso. Entonces, hoy vamos a ver un poco una introducción a la calidad de energía, cuáles son las etapas del proceso, cuáles son los fenómenos habituales, hablaremos de los tipos de carga, del coseno phi, del triángulo de potencias, qué componentes hay dentro de un tablero corrector, bueno, veremos controladores, capacitores y equipamiento de maniobra, mientras que el jueves ya nos vamos a meter más específicamente en el filtrado de armónicos, vamos a ver qué son los armónicos, cómo los podemos explicar, qué inconvenientes ocasionan, ¿qué tiene que tener de especial un tablero corrector de factor de potencia si hay armónicos? Ahí hablaremos un poco de los reactores, cómo se anulan los armónicos y finalmente los filtros activos, que es, digamos, la máxima tecnología en este tema de calidad de energía. Pero bueno, un poco esto es lo que veremos en estos 2 días. Así que arrancamos por los conceptos generales. Como introducción en las soluciones para mejorar la calidad de energía de las instalaciones, podemos hablar de 5 etapas dentro de un proceso. Para llegar a mejorar la calidad de la energía, tendríamos que ir pasando por estas etapas, a veces consciente o inconscientemente, pero van a ver que vamos a estar haciendo lo siguiente. Probablemente lleguemos a un punto de medir, de poder medir situaciones, medir variables para detectar ciertos fenómenos, y luego pasar a una etapa más avanzada de visualización o monitoreo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque medir puede ser simplemente ir a un tablero, ver un instrumento, un multimedidor, un instrumento de panel, y observar cierta variable, ¿no? Y tomar nota, si se quiere. Pero eso sería un trabajo bastante puntual y tal vez se puede mejorar a través de una visualización permanente o un monitoreo. ¿Qué sería? Sería convertir esa medición que se hace cada tanto de forma puntual en algo permanente, que se pueda ver a distancia, que se pueda visualizar de forma constante para ya tener una cierta tendencia, más que mediciones puntuales. Entonces ya estamos un paso más avanzado, si estamos en visualización, en monitoreo de aquellas mediciones puntuales. Esto nos va a permitir identificar problemas. ¿Por qué? Porque seguir el comportamiento de determinada variable nos va a permitir encontrar anomalías en esas variables, valores de pico, valores de valle, valores habituales, y tal vez
esa asociación nos permite analizar causas de algunos problemas que estemos detectando en planta. ¿A qué me refiero? Suceden cosas extrañas, algunos equipos que se queman, algunos equipos que funcionan mal, y no tenemos muy claro la razón. Bueno, tal vez en esta visualización, en este monitoreo de variables, analizando ciertos comportamientos que se muestran como patrones, podemos detectar el origen de esos problemas. Podemos asociar que cuando pasó aquel problema, justo coincide con que esta variable tuvo un pico excesivo que no habíamos contemplado. Bueno, y esas cosas nos vamos a dar cuenta cuando hagamos este seguimiento de variables. Entonces, de esa forma, podemos encontrar o analizar las posibles causas de aquellos problemas para finalmente implementar la solución, ¿no? Para tomar un remedio, primero tengo que saber de qué estoy enfermo. Bien, esto es a lo que me refiero con estas etapas del proceso. Para llegar a implementar la solución, primero tenemos que tener claro cuál es el problema y quién está generando ese problema. Por eso es bastante importante todo esto que rodea al problema en sí y cómo determinarlo y cómo encontrarle la solución más adecuada. Una de las posibles formas que tenemos de visualizar, de detectar esos problemas, es el monitoreo remoto de variables, en el caso nuestro a través de ABB-Ability, que es una plataforma que trabaja en la nube que nos permite levantar y visualizar constantemente determinadas variables captadas por los instrumentos de campo, que como se ve acá en el esquema, pueden ser interruptores, pueden ser distintos equipamientos que tomen variables, pero a la vez, en vez de visualizarlas puntualmente, como decía al principio, esas variables las vamos a poder llevar a la nube. Y visualizar la flexibilidad que nos da la nube es poder visualizar en todo momento, en cualquier lugar, desde diferentes dispositivos. No estamos atados a un software corriendo en una PC determinada, sino que estamos libres de, desde cualquier punto, cualquier dispositivo y en cualquier momento, poder acceder a esa información. Esto es un poco la evolución que plantea eh, la plataforma ABB-Ability. Bien, aquí tenemos, por hablar de fenómenos habituales, ¿no? Que dividir de algún modo cuáles son estos problemas que nos vamos a poder encontrar. Entonces, primero vamos a hacer dividir las aguas en dos partes, dentro de los fenómenos relacionados con la calidad de energía. Vamos a hablar de problemas externos. ¿A qué le llamamos problemas externos? A que el usuario recibe una mala calidad de energía de la distribuidora. Entonces, esos determinados problemas van a tener determinadas soluciones. ¿Qué podría ser? Bueno, en general son anomalías de tensión, sobretensiones, subtensiones, picos, huecos, cortes transitorios, flicker, etc. Todos estos son problemas de la tensión en el suministro, provienen de la distribuidora. Por lo general, el usuario recibe una mala calidad de energía. Entonces, ante esos problemas, ¿qué podemos hacer? Bueno, las soluciones que propone ABB para este tipo de problemas son los acondicionadores de línea y las UPS. Esto es una familia de productos que en ABB denominamos dentro del área de Power Protection, eh, en la que hoy específicamente no vamos a entrar en detalle, pero quiero dejar este marco establecido de que los problemas los vamos a dividir entre los externos y los externos se solucionan con este tipo de productos. Hoy vamos a entrar específicamente en los problemas internos. ¿A qué le llamamos problemas internos? A los que el propio usuario genera a través de sus cargas. O sea, acá no le podemos echar la culpa a la distribuidora, sino que nuestras cargas están generando los inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes que el propio usuario genera? Contaminación armónica, problemas de cosenófilo. Eso está generado por las cargas. Entonces, si bien podría decirse que, a ver,
Ustedes me pueden decir, no, pero la distribuidora me está metiendo armónicos. En realidad no es así, sino que cuando pasa eso, muy posiblemente es tu vecino el que te está mandando el problema. Siempre la contaminación armónica viene de las cargas. Tal vez, en un caso muy excepcional, no son tus cargas, sino que son las cargas de alguien más. Esto se puede dar en un parque industrial, donde hay plantas de mucha potencia. Tal vez haya una planta que esté generando una contaminación armónica tan importante que exceda los límites de su planta y traspase a la red. Cuando traspasa la red, sí va a afectar a todos los vecinos. Y uno de esos vecinos podría verlo como un problema externo. Pero digamos que en líneas generales lo tomamos como un problema interno. Es el propio usuario el que genera la contaminación armónica. Entonces, ¿quién va a generar la contaminación armónica? Las cargas no lineales conectadas a la red. Después vamos a explicar más en detalle quiénes son las cargas no lineales y qué fenómenos generan. Pero ¿qué pasa? Va a aumentar las pérdidas de energía y puede provocar daños en los equipos. Por otro lado tenemos el coseno phi, también conocido como factor de potencia, que después veremos que no es exactamente lo mismo, pero suele llamarse factor de potencia. ¿Qué pasa? El bajo factor de potencia es producto de un elevado consumo de energía reactiva de la red. Por ejemplo, los motores son los grandes consumidores de energía reactiva. ¿Esto qué va a hacer? Va a reducir la capacidad del sistema y va a sobrecargar el equipamiento. El problema del coseno phi lo tenemos bastante conocido, es algo que existe hace muchísimos años y ya hay soluciones para eso. De todos modos, hoy lo vamos a explicar un poco más en detalle y vamos a ver que se empieza a complicar un poco más este fenómeno que conocemos hace tanto tiempo. Hoy tiene ciertas complejidades un poco más avanzadas, tal vez relacionadas con los armónicos, tal vez por los tipos de carga que van apareciendo, que va cambiando la tecnología. Bien, ¿qué vamos a usar para solucionar este tipo de problemas internos? Correctores de coseno phi y filtros activos de armónicos. Entonces, en esta capacitación nos vamos a enfocar en estas soluciones. Correctores de coseno phi y filtros activos. Recién les decía, factor de potencia, normalmente coseno phi se lo asocia con el factor de potencia, se lo suele llamar de la misma manera, pero en realidad no son exactamente lo mismo el factor de potencia y el coseno phi, sino que el factor de potencia es un concepto más amplio y el coseno phi es parte del factor de potencia. El factor de potencia, como vemos acá ejemplificado, es la conjunción de dos fenómenos. Un fenómeno es el coseno phi, que genera un desplazamiento de la señal de tensión frente a la señal de corriente, pero también el factor de potencia se va a ver afectado por la distorsión. La distorsión es la deformación de la señal. ¿Y por quién va a estar causada esa deformación? Por los armónicos, por las cargas no lineales que generan deformaciones en la señal. ¿Qué diferencias vemos entre estos dos fenómenos? El coseno phi va a estar evaluando el desfasaje entre tensión y corriente sin importarle la forma de onda de la señal. Solamente ve el corrimiento de las dos señales. Por el contrario, la distorsión se enfoca en la forma de onda sin observar ese fenómeno de desplazamiento de tensión y corriente. Las dos cosas en conjunto son el factor de potencia. ¿Qué quiero decir? Que nosotros podemos tener un mal factor de potencia por culpa de cargas lineales que generan un mal coseno phi o por culpa de cargas no lineales que generan una distorsión. Las dos cosas van a ser el factor de potencia. Entonces, si yo tengo cargas lineales, digamos, motores controlados por arranque directo, estrella triángulo o arranque suave con bypass interno, no voy a tener problemas de armónicos, sí voy a tener problemas de coseno phi, porque es el motor el que me genera el desplazamiento.
Pero si yo tuviera motores controlados por variadores de frecuencia, ahí me aparece el problema de la distorsión. Una característica positiva del variador de frecuencia es que puede poner en fase a su salida la tensión de la señal de tensión y corriente. Al ponerlas en fase entrega un coseno phi 1, pero ojo, coseno phi 1, no factor de potencia 1. No es lo mismo. Pone en fase las dos señales, pero esas señales van a estar deformadas por propio comportamiento de la electrónica de potencia del variador. Entonces, ojo, para solucionar realmente el problema de factor de potencia hay que atacar los dos fenómenos, el coseno phi y los armónicos. Después vamos a ver qué aplica en cada caso o qué hacemos si tenemos las dos cosas juntas, ¿no? Bien, esto como modo introductorio de concepto para que quede claro que no es lo mismo una cosa que la otra. Bien, dentro de lo que es Power Quality, si queremos enfocarnos en corregir el verdadero factor de potencia, vamos a tener soluciones para la compensación de energía reactiva y soluciones para el filtrado de armónicos. Algunos conceptos básicos que seguramente ya hayan visto, pero no viene mal refrescar. Dentro de las cargas lineales, hacemos una clasificación en tres grupos: las resistivas, las inductivas y las capacitivas. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de los tipos de carga y sus representaciones simbólicas. Acá representamos una resistencia, un inductor y un capacitor. La particularidad, la diferencia que tienen entre sí es cómo se comporta el desfasaje de tensión y corriente en uno y otro tipo de carga. En las cargas resistivas, puramente resistivas, si lo existiera en un mundo ideal, veríamos una tensión y una corriente en fase, es decir, un ángulo cero entre ellas, como se muestra en el dibujo. Al contrario de esto, en las bobinas, en los inductores, vamos a ver un desfasaje de 90 grados entre tensión y corriente, pero si las cargas son capacitivas, el desfasaje es totalmente inverso. Vamos a tener adelanto o atraso de la tensión respecto de la corriente, viceversa, según cada caso, ¿no?, como lo vemos. Simplemente nos va a indicar la potencia activa que tener en este tipo de cargas, medida en watt o en kilowatt, mientras que tanto los inductores como los capacitores se los representa con la letra Q de potencia reactiva y se mide en bar o kVAR, que serían kilovolt-ampere reactivos. Si queremos llevar esto un poco a un ejemplo práctico de la realidad, podemos analizar el comportamiento de un motor. Dentro de un motor se va a producir un fenómeno en donde van a participar las dos potencias. Para que un motor funcione, necesitamos que en el estator se genere un campo magnético rotante. Ese campo magnético rotante va a generar una inducción en el rotor y digamos que lo va a arrastrar, le va a llevar ese movimiento del campo magnético rotante del estator, va a generar que se empiece a mover el rotor. Bien, ese es el fenómeno que se da en un motor. Pero para que exista ese campo magnético rotante en el estator, ese motor va a necesitar consumir un tipo de energía, un tipo de potencia especial que es la reactiva. Bien, esa potencia reactiva es la que usamos para magnetizar al motor. Luego, el movimiento del rotor transmitido a un eje, llevado por un sistema de transmisión acoplado a una máquina, va a generar un movimiento y un trabajo útil. Ese trabajo útil lo vamos a medir en función de la potencia activa del motor. La potencia activa, la P, los kilowatts, es lo que yo voy a poder usar en trabajo útil, el movimiento que voy a generar. Pero
sabiendo que para que ese motor se mueva, necesitamos generar un campo magnético rotante interior que va a consumir potencia reactiva. Bien, entonces el motor consume ambas potencias. Si bien nosotros podemos decir un motor es de tantos HP o es de tantos kilowatts, eso va a ser, digamos, el jugo que le podemos sacar al motor. ¿Para qué lo vamos a usar? Pero de la red va a consumir además una potencia reactiva. Entonces, en consecuencia, el motor consume los dos tipos de potencia, la activa y la reactiva, en una determinada proporción. ¿Cuánto consume de activa y cuánto consume de reactiva? Bueno, ahí empieza a aparecer este concepto de coseno phi, que lo vamos a ver más adelante, pero si ustedes ven la placa característica de un motor, te va a dar la potencia nominal a determinada tensión, te va a dar la corriente nominal, y uno de los datos que suele dar es el coseno phi. El coseno phi nominal, o sea, el coseno phi con el motor a plena carga. Y el coseno phi no es otra cosa que la proporción entre estas dos potencias, activa y reactiva, que en conjunto forman la potencia total realmente consumida, que se mide en kVA y se denomina potencia aparente. Esta potencia aparente no la tenemos en cuenta en los motores en general, es un dato más representativo de transformadores, por ejemplo, eh, porque en el motor lo que nos importa es el trabajo útil que va a producir y la potencia activa, pero en realidad el motor está consumiendo potencia aparente, que es la sumatoria vectorial de ambas potencias, la activa y la reactiva. El coseno phi del motor, bueno, va a variar en función del estado de carga. El coseno phi 0,8, que es algo habitual en el motor, eso está dado a plena carga, a corriente nominal, cuando el motor está cargado. Pero cuando baja la carga también se empeora el coseno phi. Y esto tiene una explicación física, porque dijimos que el coseno phi establece la relación entre la potencia activa y reactiva. El punto es que la potencia reactiva que el motor consume para magnetizarse es constante. Es la potencia que necesita para generar el campo magnético rotante en el estator que luego va a arrastrar al rotor. Perfecto, eso es constante. Pero la potencia activa es la que está produciendo un trabajo útil en el eje del motor que se mueve y que se transmite a una máquina. Cuando el estado de carga de la máquina baja, tenemos menos potencia activa, pero la reactiva sigue siendo la misma. O sea que cambió la proporción entre activa y reactiva. O sea que cambió el coseno phi. El coseno phi instantáneo de un motor en funcionamiento depende de su estado de carga. El ideal, el que dice la placa, es a plena carga. Simplemente un dato para que al que le interese lo tenga presente. Bien. Siguiendo un poquito con esta introducción teórica básica, explicamos de dónde nace el triángulo de potencia. Seguramente lo conocen, el triángulo de potencias, donde tenemos potencia activa, reactiva y aparente, regido por un ángulo phi, cuyo coseno es el que nos interesa analizar para establecer, como se ve acá en el diagrama, proporcionalidad entre activa y reactiva. Lo va a determinar cuánto de activo y cuánto de reactiva, bueno, impacta en el coseno phi. Entonces, como dijimos antes, tenemos esta relación entre las dos variables. Pero, ¿cómo llegamos a construir este triángulo de potencia? En base a esto, el coseno phi también dijimos que era el desfasaje de tensión y corriente. ¿Y cuándo había un desfasaje? Bueno, en las cargas resistivas no había desfasaje, es decir, tensión y corriente en una carga resistiva están en fase, hay un ángulo cero, pero cuando las cargas son inductivas, tenemos un desfasaje de 90 grados, como puede verse acá. Bien, en la práctica, la mayoría de las cargas tienen un componente inductivo y un componente resistivo. O bien, si queremos ver
la carga como un conjunto de equipamientos dentro de una planta, bueno, la corriente real consumida tendrá parte reactiva y parte resistiva. Parte inductiva, parte resistiva. La proporción entre ellas me determina el ángulo phi. Entonces, la corriente realmente consumida tiene un ángulo de desfasaje determinado frente a la tensión. Y ese ángulo dependerá de qué tan resistivas sean mis cargas y qué tan inductivas sean mis cargas. Bien, entonces este es el ángulo phi que depende netamente del tipo de cargas que estoy manejando y es variable en función de arrancas determinada carga para determinada carga. Entonces todo el tiempo ese coseno phi puede estar modificándose en función de qué cargas hay conectadas. Bien, ¿cómo pasamos de esto a esto? Simplemente si tomáramos este gráfico de corrientes multiplicado por la tensión, que es una sola constante, bueno, vamos a mantener las mismas proporciones, pero ya estar hablando de potencias, ¿no? Del producto de tensión y corriente nos va a dar potencias. Pero como es estas variables modificadas, multiplicadas por una constante, seguimos manteniendo las proporciones. La P va a ser proporcional a la parte resistiva y la Q va a ser proporcional a la parte inductiva. Con lo cual, aquí de esta forma llegamos al triángulo de potencias en donde el coseno phi que proviene del desfasaje de tensión y corriente también lo podemos leer como una proporción entre potencia activa y reactiva. Bien, bueno, mirando este esquema podríamos decir que el coseno phi es IR sobre I, o sea, la proporción de cuánto de resistivo tengo sobre el total. O sea, el coseno phi me está mirando cuánto de resistivo tengo de mi corriente total. Y si lo miramos acá, podríamos decir que es lo mismo que P sobre S. Ok, visto desde el punto de vista potencia, el coseno phi me dice cuánto de la total es activa. ¿Por qué? Porque la S es la total consumida, considerando activa más reactiva. Y la P es la activa. Entonces, de toda esa potencia total que estoy consumiendo, que es la potencia aparente, ¿cuánto estoy aprovechando realmente en un trabajo útil? Esa es la potencia activa. Entonces, es una proporción el coseno phi entre de toda la potencia que tengo, cuánto estoy aprovechando en trabajo útil. El resto es magnetización del motor en cargas lineales. Después veremos que cuando aparecen los armónicos también hay un desperdicio por ese lado. Entonces, mirando esto, podríamos decir que el coseno phi es lo mismo que el factor de potencia, porque el factor de potencia es P sobre S y el coseno phi. Entonces, esta fórmula podríamos decir que es válida. Pero yo recién había dicho que no es lo mismo. Bueno, ¿me estoy contradiciendo? No. Lo que estoy diciendo es que en determinadas circunstancias especiales podemos hacer esta afirmación, que el factor de potencia es igual que el coseno phi. En realidad no es igual, coincide. Conceptualmente son dos cosas diferentes, pero coinciden. ¿Cuándo? Cuando hablamos de cargas lineales, o sea, las que vimos recién. Cargas inductivas, cargas resistivas, cargas capacitivas. Sin electrónica de potencia, sin deformación, sin distorsión armónica. Aquellas cargas lineales van a tener una coincidencia entre el factor de potencia y el coseno phi. ¿Qué pasa cuando nos vamos a las cargas no lineales? Cuando nos vamos a las cargas no lineales y queremos hablar del verdadero factor de potencia, va a aparecer algo más. Si nosotros llevamos este triángulo, podríamos decir, potencia activa es la misma, potencia activa. Potencia reactiva es la misma potencia reactiva. No cambia nada, pero ¿qué pasó? Apareció un nuevo actor, la distorsión. ¿Por qué? Porque supongamos que esto que era un motor controlado por un arranque directo,
ahora decidí manejarlo con una variación de frecuencia porque mi proceso lo requiere, ¿no? Y tengo muchísimos beneficios que me va a aportar esa variación de velocidad. Pero va a tener una consecuencia física que es la aparición de la distorsión, la deformación de la señal. Bueno, esta distorsión se suma vectorialmente a la potencia activa y reactiva. ¿Y qué me termina dando? Que la potencia aparente, la S, que es la realmente consumida, que es la potencia total, ya no es lo mismo. Este vector claramente es más corto que este, porque esto sería de acá hasta acá. Bueno, claramente se amplió, es decir, le estamos demandando más energía al transformador que nos provee estos KVA. Las cargas distorsivas le demandan más energía al suministro. Bien, si lo queremos ver en potencia activa, y no lo vamos a ver. ¿Cuántos kilowatts estoy consumiendo? Lo mismo, porque los kilowatts son lo que necesita la máquina para producir un trabajo. Entonces, yo estoy produciendo el mismo trabajo, consumo los mismos kilowatts, pero si lo veo en kVA estoy consumiendo más, en realidad. Y aunque tal vez no se vea en una factura eléctrica, sí lo está sufriendo el equipamiento, sí hay una mayor energía involucrada. Entonces, es importante tener en cuenta la aparición de estos nuevos fenómenos cuando trabajamos con cargas no lineales. Cuando hay armónicos, el factor de potencia es inferior al coseno phi y se requiere una solución más avanzada. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando no hay armónicos van a coincidir los dos valores, pero cuando hay armónicos, el coseno phi es solamente una parte del factor de potencia. El factor de potencia va a estar afectado también por la distorsión. Entonces, eh, el factor de potencia siempre tiene un valor menor que el coseno phi. En el mejor de los casos lo iguala, vale lo mismo, pero nunca va a ser mayor. En general, va a ser inferior. ¿Qué tanto inferior? Cuanto más armónicos haya, más diferencia vas a tener entre factor de potencia y coseno phi. Cuanto menos armónicos haya, más se acerca el factor de potencia al coseno phi. Si no hay armónicos, coinciden los dos valores. Bien, entonces vamos a tener soluciones para cada caso, cómo atacar uno y otro problema o cómo atacar ambos problemas en conjunto, que también se puede hacer. También hay equipamientos que resuelven los dos problemas juntos. Bueno, saliendo un poco de la introducción conceptual, ¿qué tenemos en ABB para los distintos problemas? Acá en esta imagen vemos varios productos. Por ejemplo, tenemos los QCAP, que es una de las familias de capacitores que ABB maneja. También tenemos los CLMD, que es la otra familia de capacitores ABB. Tenemos los RBC, que son reguladores de coseno phi o relevarimétrico. Tenemos los RBT, que son, además de reguladores de coseno phi, analizadores, porque miden todas las variables, tienen comunicación, ya vamos a entrar un poco más en detalle en eso, pero es un analizador de red, controlador también del tablero de coseno. Luego, acá vemos que aparece algo tal vez no tan conocido, que es el reactor. El reactor va a integrar eventualmente un tablero de coseno phi. ¿Cuándo? Cuando haya armónicos, cuando sea un tablero diseñado sabiendo que va a estar sometido a armónicos. En esos casos vamos a encontrar que los tableros incluyen reactores, trabajando en conjunto con los capacitores. Luego lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Ahora simplemente les presento que existen los reactores y dónde se utilizan. Después también podemos encontrar el Dynacom. El Dynacom es un equipo
Corrector de coseno phi para circunstancias especiales, para circunstancias de muy rápida variación del coseno phi en grandes cantidades. O sea, hay una demanda de energía reactiva muy alta y muy breve, donde un tablero corrector convencional no tiene la velocidad de respuesta suficiente para corregir. Bueno, en esos casos particulares tenemos el Dynacom. Después veremos algún ejemplo más específico. Por último tenemos los PQF. ¿Qué son los PQF? Filtros activos para la eliminación de armónicos. Son los equipos de mayor tecnología, y digamos de todo lo que estamos viendo es lo más avanzado, diseñado para eliminar los armónicos de una instalación. Luego vamos a ver más en detalle, el jueves específicamente vamos a hablar de los filtros activos. Bien, entonces estos son un poco los diferentes productos que tenemos dentro de la familia Power Quality. Vamos a hablar un poquito más detenidamente de cada uno de ellos. Equipamiento para la corrección del coseno phi. Primero vamos a hablar del QCAP, el capacitor cilíndrico, con el estándar de calidad de ABB a un precio competitivo dentro del mercado. ¿Qué podemos decir de sus características técnicas diferenciadoras? Son capacitores cilíndricos, pero reforzados. No son cilíndricos estándar de baja calidad, de baja durabilidad, de baja confiabilidad, sino que son capacitores cilíndricos reforzados, confiables, duraderos, con buena vida útil, seguros, no peligrosos, no generan incendios, etc. ¿Qué punto fuerte tienen? Tensión de trabajo permanente 440. No trabajamos en ABB Argentina capacitores de menor tensión a 400 volts, a 440, perdón, 400 como estándar de tensión de red. Todos nuestros capacitores son 440. Después vamos a ver por qué es tan útil esta característica. Son sellados en resina sólida. Como se puede ver en la imagen, si corto un capacitor, adentro voy a encontrar un encapsulado sólido, macizo. No tiene, obviamente no tiene ningún aceite aislante, eso ya no creo que ningún fabricante siga utilizando eso. Si lo hace, bueno, no sería de la última tecnología los capacitores aislados en aceite. Pero tampoco tiene aire, tampoco tiene gas, tampoco tiene un gel, sino que lo que tiene es una resina sólida maciza. Lo que le da mucho mejor comportamiento térmico. Una de las cosas importantes en un capacitor es la disipación del calor, con lo cual la extracción del calor de un capacitor es un factor fundamental. Y si hablamos de transmitir el calor, la conducción del calor mediante un sólido es mucho más efectiva que la convección a través de un gas. Entonces, el comportamiento térmico del capacitor es mejor en esta condición de aislante sólido. Por otro lado, este aislante sólido hace prácticamente imposible que el capacitor explote ante una falla catastrófica. A diferencia de un gas que se expande y puede generar una explosión, en este caso el encapsulamiento en resina sólida también está pensado en la seguridad del capacitor. Y también tiene un sistema de desconexión trifásico y simultáneo, en donde los conductores de alimentación que llevan la tensión a la parte interna del capacitor, que se vinculan externamente a los conductores que conectemos a través de bornes. Bueno, este sistema de fusible electromecánico, por llamarle de algún modo, lo que va a hacer es sacar de servicio al capacitor ante una falla.
antes de que se produzca un daño mayor, el capacitor se desconecta. Entonces es un sistema de seguridad de desconexión trifásica y simultánea que poseen los capacitores QK. El montaje puede ser vertical u horizontal, en cualquier posición. Esto es gracias a su encapsulamiento en resina sólida, no tiene posición de montaje. Puede ir en cualquier posición, que su comportamiento va a ser el mismo. Es un único tamaño para todas las potencias y las potencias disponibles que trabajamos son de 5, 10, 12,5, 20 y 25. Esto es expresado a 400 volts. Digamos, esta potencia es la que me va a rendir si lo conecto en una red de 400 volts. Pero como dije anteriormente, los capacitores son de 440 en realidad. Entonces, el capacitor de 25 en realidad es un capacitor de 30 kVAR a 440, que trabajando a 400 volts me rendirá 25 kVAR. Está expresado en 400 porque es la tensión de línea que normalmente consideramos, pero si lo conectara a 440 me rendirían más potencia de la declarada acá. Todos vienen con su resistencia de descarga incorporada. Si sacamos esta tapita, vamos a ver las tres resistencias. ¿Cuál es la función de la resistencia de descarga? Un capacitor, al darle tensión, se carga. Tiene una carga que va a permanecer en el capacitor aunque no tenga tensión. Digamos que tiene una tensión remanente en bornes. ¿Cómo hacemos para que esa tensión desaparezca? Mediante las resistencias de descarga. Cuando se corta la tensión de alimentación, el remanente que queda acumulado en el capacitor se consume a través de las resistencias de descarga. Es una medida de seguridad. Si no tuviera resistencia de descarga, el capacitor quedaría energizado aún sin tener tensión externa. Sería un elemento peligroso que nos podría dar una descarga aún habiéndole cortado la alimentación. Entonces, para prevenir esa situación riesgosa, se incorporan las resistencias de descarga, cuyo objetivo es reducir la tensión residual en un minuto a un valor seguro que se considera menor a 50 volts. O sea, al cabo de un minuto de su desconexión, tiene que tener una tensión residual menor a los 50 volts. Esa es la función de las resistencias de descarga que en los capacitores QK de ABB vienen incorporadas con el capacitor. No hay que agregar una resistencia externa. Bien, vamos a la otra tecnología de capacitores, el CLMD. El CLMD es el mejor capacitor del mercado, no me da vergüenza decirlo, tiene décadas en el mercado y es un tanque de guerra indestructible. ¿Por qué es tan especial este capacitor? Bueno, es un concepto de capacitor diferente, traído de la media tensión, en donde se combinan muchos elementos individuales para llegar a una potencia final. Pero no es simplemente agrupar, no sé, agarrar 3 QCAP y tirarlos adentro de una caja de chapa y decir que es un capacitor tipo caja. En realidad no es eso. Un CLMD es mucho más que eso. Vamos a ver qué diferencias tiene. Son capacitores ultra reforzados para aplicaciones de alta exigencia, cuya tensión permanente es de 460 volts. O sea, tiene todavía más holgado que un capacitor reforzado de 440, sino que son de 460 volts. Y cada uno de estos elementos internos soporta 460 volts. ¿Qué otra particularidad tiene el CLMD? Elementos individualmente protegidos. ¿A qué se refiere esto? A que cada uno de estos elementos que agrupados, interconectados entre sí, me dan una potencia final, cada uno de ellos tiene un fusible interno. Con lo cual, ante una eventual falla, se va a desconectar el elemento en cuestión sin afectar el funcionamiento del resto. Es decir, que ante una falla no vamos a perder el capacitor. Entonces acá nos podemos plantear tres
situaciones diferentes ante falla con distintos productos. ¿Qué sucedería ante una falla si tengo un capacitor de mala calidad? Bueno, lo que podría suceder es que explote ese capacitor, que se prenda fuego, que me genere un daño en el tablero, en la sala de tableros. Problemas muy grandes pueden darse por capacitores de mala calidad. Segunda situación, tenemos capacitores ABB-QK, los cilíndricos. ¿Qué pasa ante una falla? El capacitor se autodesconecta. Entonces, no va a haber ninguna consecuencia negativa más allá de perder el capacitor. El capacitor es seguro, es confiable. Si tuviera una falla catastrófica, sale de servicio automáticamente, pero no genera daños en la instalación. Tercera situación, CLMD. Tenemos una falla, se desconecta únicamente el elemento en cuestión. No hay un daño, no hay consecuencias para la instalación, ni tampoco hay una pérdida del capacitor. El capacitor va a seguir funcionando habiendo desconectado uno de sus múltiples elementos internos. Entonces, el capacitor CLMD dura muchísimo más que cualquier otro, tiene una continuidad de servicio mucho más alta porque ante fallas no sale de servicio, sino que se autoprotege sacando de servicio únicamente al elemento en falla. Al cabo de muchos años vamos a poder medir su respuesta, su salida, digamos, viendo la baja de potencia. Entonces será momento de reemplazar. Pero esto va a suceder al cabo de muchos años, sin haber perdido el capacitor en ningún momento. Entonces esa es la situación ideal. Ante una falla no genera daños ni tampoco sale de servicio. Va a poder seguir funcionando aislando el elemento que haya tenido la falla. Este es un punto muy diferenciador del CLMD frente a cualquier otra cosa que vayan a encontrar en el mercado. Además, individualmente, cada uno de estos elementos está encapsulado en resina, tal como lo explicamos para el QCAP. Bueno, aquí lo tenemos individual, por cada elemento, encapsulamiento en resina. ¿Qué hacía el encapsulamiento en resina? Mejoraba el comportamiento térmico y minimizaba la posibilidad de una explosión de dicho elemento al ser un componente sólido y macizo. Adicionalmente, todo esto está envuelto en una chapa de acero, esta envolvente, esta caja metálica es de chapa de acero, con lo cual también es más robusto mecánicamente, y a su vez todo el conjunto está relleno con un material llamado vermiculita, que es un material granulado inorgánico, que es inerte, es ignífugo, es decir, no se puede prender fuego. Yo agarro con la mano un poco de vermiculita, le pongo un encendedor abajo y no se va a prender fuego, no prende, es ignífugo. Bien, entonces no hay posibilidad de llama dentro de la caja. Y adicionalmente también el comportamiento de la vermiculita es que ante el calor se hincha, se expande, aumenta su volumen. Entonces, ¿qué sucede? Si todo esto está relleno de vermiculita y ante el calor se expande, lo que va a hacer es desalojar el oxígeno o reducir la cantidad de oxígeno que va a quedar dentro de la caja, con lo cual reduce aún más la posibilidad de llama. Es decir, son muchas barreras de protección encadenadas para afirmar que es el mejor capacitor del mercado, que es indestructible. Repasando, ¿qué tenemos? Cada elemento soporta 440 volts. Cada elemento tiene un fusible interno de protección individual. Cada elemento está encapsulado en resina. Todos interconectados entre sí me dan una potencia final.
Si hay una falla, solo se desconecta el elemento en cuestión sin perder el conjunto total de capacitor. Todo rodeado de vermiculita que no se prende fuego y que se expande desalojando el oxígeno ante una falla, todo dentro de un envolvente de chapa de acero robusto mecánicamente. Además, incluye las resistencias de descarga que van a estar conectadas en este sector de los bornes de salida, con lo cual toda esta suma de características lo hace un capacitor extremadamente robusto y confiable y de gran vida útil. Bien, obviamente va a ser más caro que el QCAP, ¿no? Pero dependiendo de la situación del cliente, del tipo de industria y la exigencia que haya, van a optar por una u otra solución. Nosotros ofrecemos las dos variantes y está en el usuario decidir por qué tecnología se inclina. Bien, ¿qué más tenemos? Dentro de un tablero de capacitores, obviamente el componente principal son los capacitores, pero vamos a encontrar otros elementos. Y acá va a aparecer el controlador, que es el cerebro de los capacitores. Es quien decide qué capacitor tiene que entrar, qué capacitor tiene que salir. ¿En función de qué? En función del estado instantáneo del coseno phi. ¿Cómo trabaja un regulador de coseno phi, también conocido como relé barimétrico? Va a tomar tensión y corriente. Por lo general, los relés barimétricos toman corriente de una fase, que suele ser la R, y toman tensión de las otras dos fases. De esa forma, calculan el coseno phi y lo comparan contra un coseno phi objetivo que programa el usuario. El usuario puede programar coseno phi 0,95, por dar un ejemplo, y el relé barimétrico mide y se da cuenta que está en 0,87, por dar un ejemplo. ¿Qué va a hacer en esa circunstancia? Bueno, va a decir, me está faltando potencia reactiva para mejorar el coseno phi. Para llevarlo de 87 a 95, tendré que poner tantos kVAR. Bien, en función de eso, decido cuáles y cuántos pasos capacitivos voy a ingresar. Entonces, a través de sus contactos de salida, el relé barimétrico, energiza bobinas de contactores. Y esos contactores serán el elemento de maniobra que conecte y desconecte al capacitor. Bien, esa es la función del relé barimétrico. Aquí tenemos el RBC, que es el regulador eficiente, es el modelo básico. ¿Qué tiene de característica que podamos comentar? Vienen diferentes variantes en cantidad de pasos. La cantidad de pasos es la cantidad de salidas que puede manejar. Son los contactos de salida a los cuales le vamos a conectar los capacitores. Obviamente mide el coseno phi a través de la tensión y corriente, pero como característica adicional también mide distorsión armónica. El THB, que es distorsión armónica total, se puede... El THD mide la deformación de la señal y aplica en realidad a cualquier señal. La distorsión armónica de una señal aplica a cualquier señal. Nosotros, en la parte eléctrica, lo aplicamos a la tensión y a la corriente. O sea, nos interesa ver qué deformación tiene la señal de tensión y qué deformación tiene la señal de corriente. Por eso vamos a ver la sigla THD acompañada de la letra B para tensión o de la letra I para corriente. Bien, entonces podemos evaluar el THD, distorsión armónica de tensión, el THDI, distorsión armónica de corriente, que va a ser la deformación proporcional que tienen esas señales. Bien. Luego tenemos el RBT, que es mucho más que un regulador, es un analizador con la finalidad de controlar el banco de capacitores, pero que nos va a dar muchísima más información.
Además es un equipamiento mucho más moderno, con una pantalla touch, de color, etcétera. Pero, ¿qué variables nos puede medir? Bueno, obviamente va a medir la tensión y la corriente con la cual calcula el coseno phi, pero esto lo puede hacer por fase. A diferencia de un regulador básico, el RBT va a trabajar con 3 transformadores de corriente, o sea, va a medir la tensión, la corriente de las 3 fases y va a tomar tensión de las 3 fases para poder determinar todas las variables. ¿Qué nos va a brindar como variables? La potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente en cada una de las fases y total. Y además nos puede medir energía, porque tiene un reloj interno que le permite evaluar esa variación de potencia en el tiempo, ¿no? Entonces también mide energía, mide el coseno phi y mide el factor de potencia, el verdadero factor de potencia, como 2 variables separadas, que es lo que son. Son 2 variables independientes que en algún caso pueden coincidir. Bueno, este equipo nos entrega las 2 variables. En 2 renglones diferentes vamos a ver cuánto tengo de coseno phi, cuánto tengo de factor de potencia. Y obviamente la distorsión armónica de tensión y de corriente. Esto como datos numéricos que nos entrega el equipo. Pero además es un analizador muy potente, muy completo desde el punto de vista de armónicos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer un análisis de armónicos con distintas informaciones. Nos va a mostrar distintos datos. Nos va a mostrar datos numéricos en forma de tabla, indicando para el tercer armónico qué contenido tengo en valor eficaz y qué contenido tengo en porcentaje, ya sea para la señal de tensión o para la tensión señal de corriente. También esa información de tabla las vamos a poder ver de forma gráfica en algo que se llama espectro de armónicos. El espectro de armónicos es un gráfico de barras que nos muestra proporciones, alturas de barras para cada armónico. ¿Cuánto tengo de tercer armónico? Bueno, será la altura de la barra número 3. ¿Cuánto tengo de quinto armónico? Será la altura de la barra número 5. Después lo vamos a ver más un ejemplo. Y además de la tabla de armónicos y del espectro de armónicos, nos dibuja la forma de onda. Es decir, que podemos ver la onda real con sus deformaciones, con su distorsión, en la pantalla del equipo. Entonces, es muy interesante como analizador de armónicos. Bien, como les había comentado, la pantalla es color, es touch, puede compensar independientemente el coseno phi discriminado por fase, tiene comunicación incorporada, tiene posibilidad de conectar sensores de temperatura, es un equipo muy completo para lo que es un tablero corrector del coseno phi. Y nos vamos a los elementos de maniobra, los complementos del tablero. El corazón del tablero serán los capacitores, el cerebro del tablero será el relevarimétrico. Pero luego tenemos todos los demás miembros del equipo que van a realizar su función dentro del tablero. El elemento de maniobra que conecte y desconecte la potencia del capacitor va a ser el contactor. Pero no cualquier contactor. Vamos a usar contactores especiales para capacitores. En la familia de ABB son los contactores de la línea UA. Y la particularidad que tienen estos contactores, especialmente diseñados para manejo de cargas capacitivas, es el bloque de resistencias de preinserción. Este bloque de resistencias de preinserción, estos cables negros que vemos, en realidad esas son las resistencias y están conectadas a un bloque de contactos rápidos en paralelo con los contactos principales. Es decir, acá tenemos el circuito equivalente, contacto de potencia del contactor, es el contacto interno, serán 3 porque hablamos de contactores trifásicos y capacitores trifásicos, contacto de potencia interno. Luego,
contacto adelantado en paralelo con el principal. ¿Ok? Acá tenemos un bloque de contactos adelantados o contactos rápidos en paralelo con los contactos principales. ¿Unidos por quién? ¿Quién genera este paralelo? Las resistencias. Vamos a tener resistencia antes y después del bloque de contactos rápidos. Entonces, ¿cómo funciona esto y por qué la necesidad de un contactor especial para capacitores? Los capacitores presentan un fenómeno de corriente de inrush extremadamente elevado. La corriente de inrush o de inserción, que es la corriente, ese pico de corriente que se establece cuando le damos tensión al capacitor, en el capacitor se da un fenómeno que es un equipo que va acumulando carga. Entonces podría darse la situación de que el capacitor esté completamente descargado y le apliquemos tensión, y que justo en ese momento que se le aplica tensión, la senoide está pasando por el pico máximo. Esa es la peor condición. En esa condición, ¿qué sucede? El inrush es tremendo, puede llegar a 100 veces la corriente nominal del capacitor. Entonces, ¿qué pasaría con un contactor estándar? Ese pico tan elevado de corriente de inserción me dañaría estos contactos. Con lo cual estaríamos cambiando periódicamente contactores. O bien, ¿qué tendríamos que hacer? Sobredimensionarlos excesivamente, utilizar contactores mucho más grandes de la corriente que realmente maneja. Bueno, con el paso de los años, la evolución de la tecnología, apareció esta solución. Contactores con resistencia de preinserción, específicamente diseñados para controlar capacitores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando demos tensión a la bobina del contactor, el contactor va a mandar a cerrar a sus contactos principales, pero simultáneamente va a mandar a cerrar a los contactos rápidos o adelantados. Y acá está la clave. Contacto adelantado. ¿Qué quiere decir contacto adelantado? Que ante la misma señal de cierre, ambos contactos comenzarán a cerrar, pero este va a cerrar antes. Podríamos decir que tiene una carrera más corta, que simplemente lo que va a hacer es llegar antes a la meta. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener cerrado este contacto, pero este todavía no. Este está abierto. Con lo cual, ¿qué pasa con la corriente de inrush que demanda el capacitor en el momento de la energización? Esa corriente de inrush va a encontrar que acá no hay un circuito cerrado para pasar, porque este contacto todavía no cerró, pero sí está cerrado este. Con lo cual esa corriente se va a desviar por este camino alternativo para energizar al capacitor. Pero en ese desvío va a encontrar dos resistencias de inserción. Con lo cual vamos a tener una limitación del pico de corriente. Entonces, el contactor va a poder tener una vida útil razonable, no dañarse ante la inserción del capacitor. ¿Por qué? Por dos cosas. Este contacto nunca se enteró de que hubo un inrush. ¿Por qué? Porque ese inrush se fue por acá. Cuando finaliza el cierre, este contacto queda cerrado y este se vuelve a desconectar, con lo cual saca de servicio las resistencias para no desgastarlas y para no generar un calor innecesario dentro del tándem. Entonces, condición de funcionamiento normal, este está cerrado. Solamente en el instante de la inserción pasa la corriente por acá. Este contacto entonces maneja corriente nominal del capacitor y por acá pasa el pico. Pero a su vez el pico está limitado, está atenuado por dos resistencias. Entonces conseguimos el objetivo buscado.
no hay un pico de inserción tan elevado y no se dañan los contactos del contactor, consiguiendo una vida útil razonable. Por eso es que existen los contactores con resistencia de hiperinserción y de esa forma funcionan. ¿En base a qué datos se seleccionan? A los kVAR del capacitor. A diferencia de otros contactores que los pedimos por corriente o por potencia en kilowatt, en este caso estos contactores se piden por potencia reactiva del capacitor que van a manejar. En ABB tenemos UA desde 12,5 hasta 80 kVAR. Y estos son los modelos disponibles. UA16, UA26, UA30, UA50, UA63, UA75, UA95 y UA110. Bien, ¿qué otro elemento va a complementar el tablero? Bueno, vamos a tener seccionadores, que pueden ser seccionadores bajo cargo rotativos de la línea OT, como tenemos acá. Estos solemos usarlo como cabecera del tablero, como corte general de todo el tablero. Pero a su vez vamos a tener aguas abajo protección individual para cada rama, para cada salida, para cada paso capacitivo. ¿Cómo recomendamos hacer esa protección individual? A través de fusibles NH de la familia OFAF de ABB. ¿Y dónde vamos a montar estos fusibles? Bueno, dentro de los seccionadores puerta de horno de la familia XLP. ¿Por qué? Vamos a seccionar desde este punto. En realidad no va a ser una maniobra habitual el seccionamiento desde este punto, pero sí eventualmente esto nos ofrece la posibilidad de llevarnos los fusibles, dejar a la vista que no hay fusible conectado, y a su vez esto es mucho más seguro que la base fusible. Las bases fusibles individuales son, desde el punto de la seguridad eléctrica, no tan buenas, y necesitamos la pinza de extracción, y tenemos que sacar de a uno, y nos va a quedar dos fases energizadas y una no, por lo cual para sacar los tres fusibles lleva un tiempo. Entonces, consideramos mucho mejor esta solución de XLP para simplemente alojar los fusibles que serán de protección para cada caso, para cada paso capacitivo. Esto como complemento del tablero de capacitores. Bien, ¿y qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, para finalizar, para resumir, vamos a encontrar todos los elementos intervinientes dentro del tablero de capacitores y cómo interactúan entre sí. Entonces, todos los componentes que vimos recién, ¿cómo los agrupamos? Bueno, todo esto va a estar dentro de una envolvente de chapa de acero, en 1, 2, 3, 5 columnas, lo que haga falta según la potencia involucrada. Ese tablero tendrá un interruptor general, o bien un seccionador general, como vimos anteriormente. Acá de cabecera yo puedo tener un OT, o puedo tener un interruptor. En la parte de potencia, si nos vamos más abajo, vamos a encontrar la protección, que serán los fusibles alojados dentro de las puertas de horno XLP, uno para cada rama, para cada paso capacitivo, con sus tres fusibles internos. Si continuamos aguas abajo, vamos a encontrar el elemento de maniobra, que es el contactor. No cualquier contactor, será un contactor UA, un contactor con resistencia de preinserción, de la potencia adecuada del capacitor que va a manejar. A su vez, ¿quién le va a dar señal de cierre a este contactor? Bueno, la bobina va a recibir la orden del regulador. El regulador, ya sea un RBC o un RBT, como tenemos acá en el ejemplo, va a medir tensión y corriente, va a calcular el coseno phi, lo va a comparar contra el coseno phi objetivo programado por el usuario,
y cuando necesite mayor potencia reactiva capacitiva para compensar la reactiva inductiva consumida por las cargas, bueno, va a hacer ingresar a un capacitor a través del elemento de maniobra que será el contactor. Y de esta forma, digamos, los bancos se arman en varios pasos para, como les había comentado antes, el coseno phi de planta va variando en función de qué máquina está conectada, qué máquina está desconectada, qué simultaneidad hay entre ellas. Entonces, según las cargas que estén en funcionamiento en ese preciso momento, habrá un mayor o menor coseno phi. Si nosotros tuviésemos una carga fija y constante, simplemente podríamos poner un capacitor fijo que compense esa carga constante. Pero cuando hablamos de bancos generales para toda la planta o para un sector de planta donde hay variabilidad de cargas, también habrá una variabilidad de coseno phi. Entonces armamos estos bancos automáticos armados en etapas, en pasos, en donde en función de la variación de carga a través de un cerebro controlador, determinaremos cuántos pasos capacitivos son necesarios. Conectar o desconectar es lo que decide el regulador. Bien, finalmente tenemos los capacitores trifásicos para cada rama. Estos capacitores pueden ser de la familia QCAP, como se muestra acá en el ejemplo, pueden ser de la familia CLMD, pueden ser un solo capacitor por cada paso o pueden ser varios capacitores interconectados entre sí. Yo podría poner dos QCAP de 25 kVAR para formar un paso de 50, por ejemplo. ¿Qué nos falta mencionar acá? Esto que tenemos acá, el reactor. El reactor, más precisamente, este inductor que vemos acá, que es un inductor trifásico, son 3 bobinas arrolladas sobre un núcleo común. Bueno, este inductor le llamamos reactor antirresonante. Es un inductor, pero específicamente diseñado para trabajar en conjunto con un capacitor y evitar un fenómeno de resonancia que puede darse en determinados casos y proteger a este capacitor contra los armónicos. Bien, ese tema lo vamos a tocar en profundidad el jueves. Vamos a dejar planteado hoy el tema, siendo que ya estamos en horario. Estos reactores van a estar en los tableros cuando sea un tablero pensado para corregir coseno phi con el objetivo de corregir el coseno phi, pero sabiendo que hay armónicos. Sabiendo que hay armónicos, yo voy a tomar esta precaución, diseñar un banco especial con capacitores reforzados, no capacitores estándar, nunca capacitores estándar si hay armónicos, y adicionalmente le voy a poner el reactor aguas arriba del capacitor. Y este reactor va a evitar que los armónicos dañen a los capacitores. Va a situarse un inductor para cada rama capacitiva. Esto es siempre asociado, esto digamos que tenemos que entender esto como un conjunto LC. Todo este paquete es un conjunto LC. No es que me sirva poner un solo reactor acá arriba para todos los capacitores, no, esto siempre trabaja asociado un conjunto LC por cada paso. El jueves vamos a explicar bien por qué es necesario eso, pero bueno, simplemente a modo de introducción de los armónicos, les dejo esta imagen final que un tablero de capacitores con todos los componentes que tiene habitualmente,
puede eventualmente incluir reactores cuando ese banco esté preparado para soportar armónicos, esté diseñado ya sabiendo que va a estar sometido a un entorno de alto contenido armónico. Así que bueno, por hoy dejamos acá, el jueves continuamos con la segunda parte de la capacitación. Tenemos un ratito si hay alguna pregunta, si no, están liberados. Sí, hay algunas preguntas y también hay gente que te está agradeciendo por la capacitación, así que quiero replicar ese mensaje. Bueno, muchas gracias. Sí, y bueno, por parte de, acá está, Ariel pregunta, consulta, ¿hay alguna manera de calcular el coseno phi de un motor cuando no lo tengo a plena carga? Eh, digamos que, no sé si te referías a algo teórico o a equipamiento. O sea, hay distintos equipamientos que hoy trabajan con eso. Por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, nosotros tenemos un arranque suave de una familia PSTX que se llama, que te detecta esa variación del factor de potencia del motor. O sea, hay forma de medir, midiendo permanentemente la tensión y corriente de ese motor, podés calcular su coseno phi con los elementos de medición del equipamiento. Eso. Lo que pasa es que no es algo, digamos, que hagas habitualmente o que uses para un cálculo. Vos normalmente en un coseno phi tendrás el coseno phi de chapa, que suele ser 0,8 o por ahí, y usás ese dato para todos los dimensionamientos posteriores. Pero, ¿por qué? Porque el motor normalmente está pensado para usarse a plena carga. El uso a baja carga del motor es una condición especial que puede darse eventualmente. Por eso es que el motor viene con un valor de coseno phi especificado. Pero teóricamente, digamos, yo les comenté que existe este fenómeno, que se da este fenómeno de baja del coseno phi cuando el motor no trabaja a plena carga, ¿no? Por esta disparidad entre la potencia activa que entrega, que en forma de trabajo, que cayó, versus la potencia reactiva que toma de magnetización que permanece constante. Entonces, se da ese fenómeno bueno, sí, hay equipos que hoy te pueden dar esa información, por ejemplo, el arranque suave PSTX, como les comentaba. Muy bien, después por parte de JP, que no sabemos el nombre, pregunta, ¿cuál es la temperatura de servicio de los capacitores? Mira, la temperatura es un dato del manual que suelen indicarte clase D, temperatura clase D, que son 55 grados. Eh, digamos, como valor máximo que no se debería superar. Después tenés ciertas consideraciones y tomás qué temperatura puede soportar en un pico instantáneo o cuánto en 24 horas, eh, si está dentro de un tablero, si no lo está. Hay un montón de pormenores a la hora de hablar de la temperatura de un capacitor, pero si vas al dato de catálogo, ¿qué te dice? Te dice que es un clase D y eso significa 55 grados de máxima temperatura. Lo que uno tiene que hacer es eh, tener mucho cuidado en la temperatura interna del tablero. O sea, cuando se habla de temperatura ambiente en un capacitor, no es la temperatura de la sala, ¿no? Es la temperatura que hay adentro del tablero, el aire interior del tablero que circunda al capacitor. ¿A qué temperatura está ese aire? Bueno, esa es la temperatura que hay que controlar. Por lo general, un tablero de capacitores estándar que solamente tenga capacitores no tiene mucho problema de temperatura. Con una ventilación natural, con rejillas, suele estar bien, salvo que vos estés en una zona de mucha temperatura ambiente normalmente,
o que dentro de planta estés en un sector cerca de un horno o algo que hay mucha temperatura. Fuera de esos casos puntuales, en general los tableros de capacitores con ventilación natural suelen andar bien. Pero si son tableros con reactores, ahí sí o sí vas a trabajar con ventilación forzada, porque el reactor dentro del tablero es una estufa. Calienta muchísimo, pero muchísimo calienta. Entonces, ahí sí, tengan mucho cuidado cuando trabajan con reactores, sí o sí, ventilación forzada, eleva impresionantemente la temperatura interna del tablero y como recomendación, siempre es aconsejable trabajar en columnas separadas. Por un lado, poner los capacitores, por otro lado, poner los reactores. Si se puede, si tenés lugar y si lo podés hacer, es la mejor opción. Los reactores que estén separados. Si no se puede y conviven, bueno, poné, pensá en cómo se va a comportar el flujo de aire. No pongas los reactores, que son los elementos calientes, abajo, porque lo que van a hacer es que ese aire caliente suba y afecte a todos los demás. Entonces tendrías que poner los elementos sensibles más abajo y los reactores más arriba para que ese calor no afecte a todos los demás. Pero lo más importante de todo, asegurarte de sacar ese calor con ventilación forzada para mantener una temperatura de aire lógica adentro del tablero que no afecte a los distintos componentes que están en el tablero. Muy bien. Después, por parte de David, pregunta, ¿cómo se calcula el banco de capacitores? ¿Cuántos pasos o cuántos kVA necesito? Bueno, mira, ¿cómo se calcula el banco de capacitores? Hay un montón de variables, perdón. Porque depende de qué datos tengas. Vos podés calcular un banco de capacitores en función de una medición de calidad de energía que se haya realizado, eh, o podés calcular el banco de capacitores en función de una factura de la compañía eléctrica. Tenés distintos puntos de partida para calcular el banco de capacitores. Pero por distintos caminos lo que vas a llegar es cuál es mi coseno phi actual y cuál es el coseno phi que yo quiero llegar, el objetivo, el que necesito. Entonces, teniendo esas dos variables, coseno phi inicial y coseno phi final, o coseno phi actual y coseno phi deseado, la diferencia de coseno phi vos te va a permitir calcular cuánta potencia reactiva necesitas para acomodarte, cuántos kVAR adicionales necesitas para llegar al objetivo. Una vez que tenés esos kVAR, por dar un ejemplo, 100 kVAR, necesito 100 kVAR, ahí tenés distintas posibilidades, esos 100 kVAR, partirlos en pasos. Entonces yo podría decir, esos 100 kVAR los voy a armar en 4 pasos de 25 kVAR. ¿Por qué? Porque es, es, un, es un tamaño, es una potencia habitual en el mercado, me resulta fácil conseguir capacitores de 25 kVAR, eh, porque 25 kVAR es una potencia que yo puedo combinar con reactores, porque existen reactores de 25 kVAR, entonces a futuro, si quiero hacer un banco reforzado con reactores, sé que hay reactores de 25 kVA, o bien también se suelen usar capacitores todos iguales por un tema de repuestos. Quiero no complicarme la vida con muchos capacitores distintos, porque después si me falta alguno y lo tengo que reponer es más complicado, entonces prefiero tener todos los pasos iguales. Es una posibilidad. Pero también tenés criterios de dimensionamiento en donde utilizar tal vez dos tamaños de capacitor. A veces se usan tres, pero yo diría que ya es demasiado tres variantes diferentes de capacitores
dentro de un mismo tablero. ¿Cuándo se plantea usar algún paso más chico? Cuando vos tenés mucha variabilidad de la carga, de la demanda de reactivos, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar si vos tenés mucha diferencia entre el momento que consumís poco y el momento que consumís mucho? Mucha diferencia en kVAR, me refiero, mucha diferencia de reactivos. Si vos tenés un momento de consumo de muy pocos reactivos y vos dimensionaste el banco solamente para el momento de mucho consumo, suponete que lo armaste, esos 100 lo armaste con 4 pasos de 25, ¿qué pasa? Tal vez hay un momento en que no llegás a consumir ni 25. Entonces, vos metés, a plena carga metés los 4 pasos, tenés 100. A media carga metés 2 pasos, tenés 50. Y con un cuarto de carga metés un solo paso, tenés 25. Pero si pasara que vos consumís menos de 25, bueno, en ese caso el regulador no va a saber qué hacer, porque va a meter un paso, 25, va a ver que le sobra, lo va a desconectar, pero va a ver que le falta un poquito, entonces lo va a volver a meter y se te puede dar esa situación. Bueno, en esas situaciones se recomienda poner un paso más chico. Y suele usarse un paso de la mitad del anterior. No es imprescindible, ojo, no es imprescindible que sea de la mitad. Antes era una exigencia de algunos reguladores. Hoy en día, por lo menos en los reguladores ABB, vos podés mezclar cualquier potencia. No hace falta poner un capacitor de 15 con uno de 30, o uno de 12 con uno de 25, con uno de 50. Podés mezclar potencias, podés juntar uno de 20 con uno de 25, no hay problema eso. Pero suele ser una convención usar la mitad de potencia. Entonces, ese mismo tablero que yo te dije, 100 kVA en 4 por 25, lo podrías armar en 12 más 12 más 25 más 25 más 25. En vez de hacerlo en 4 pasos, lo hiciste en 5 pasos, pero tenés 2 pasos chicos para que te cubran esa pequeña demanda en caso de que exista. A veces en tableros grandes no hace falta. O sea, no es necesario. Vos podés hacer un tablero de 300 kbr con 6 pasos de 50 y no usás pasos chicos. Y bueno, a veces no hace falta. Pero cuando tenés esas posibles pequeñas variaciones, se suele utilizar un paso o 2 pasos más de la mitad del anterior. Eh, pero son diferentes criterios de dimensionamiento y no es que uno esté bien y el otro esté mal. Para cada caso puede existir una solución. Tampoco es que haya una regla fija de cuántos pasos hay que usar para cada potencia. Eso es la potencia total dividida en cantidad de pasos en función del tamaño de paso y es a criterio. Lo que sí les puedo hacer como comentario, más desde un punto de vista económico que técnico, es que cuanto menos pasos son, más barato es el tablero. La, la misma potencia dividida en 6 pasos va a ser un tablero más caro que esa potencia dividida en 3 pasos. O sea, capacitores más grandes, menos capacitores más grandes, es más barato que muchos capacitores chicos. Pero no es algo técnico, es simplemente desde un punto de vista económico. Desde el punto de vista técnico, no hay una cantidad de pasos fijos que haya que poner. Son los criterios que les expliqué un poco recién. Muy bien, y si querés hacemos una última pregunta para cerrar, porque siguen habiendo preguntas, si no las guardamos para el jueves. ¿Qué te parece, Rafa? Sí, no, no hay problema. Digamos, si quedan preguntas colgadas, Sí, me escriben por mail, yo respondo, no tengo ningún inconveniente. dale, El jueves perfecto. les vamos a pasar la presentación completa de los dos módulos. En la presentación está mi mail, me pueden contactar y evacuamos todas las dudas adicionales que tengan. Pero bueno, si querés ahora por tiempo hacemos una más y listo. Dale, perfecto. Y después quedamos con eso. Ricardo pregunta si existen los módulos LC que incluyen capacitores e inductores en el mismo equipo. Eh, Mira,
En realidad no existe algo que sea LC, pero sí puede haber alguien que te venda las dos cosas juntas como un módulo, que vos, eh, eh, digamos, dentro de ABB incluso hay una solución que se llama eh, Power Module, que es una estructura de chapa que se inserta dentro de un tablero. ¿Y qué compone esa estructura de chapa? Y un inductor con un capacitor. O sea, es una bandeja que trae un inductor y un capacitor. E incluso puede traer el contactor de maniobra y la base fusible todo en un mismo módulo. Es un Power Module que sería un paso LC completo. O sea, desde el punto de vista de qué vas a comprar vos compras un paso LC. Pero en realidad, digamos, técnicamente es una suma de cosas armada. Eso sería un poco la idea. Vos podrías comprar un paso LC, pero no deja de ser dos componentes ensamblados por alguien más, por decirlo de algún modo. Dependiendo de cada país, cada ABB, te lo pueden ofrecer o no. Eh, en Argentina no solemos usar esa solución de Power Module, sino que vendemos los componentes sueltos porque trabajamos mucho con tableristas que arman sus propias módulos, pero existe la solución y si a alguien, digamos, le interesa, se puede traer. Muy bien, y con esa pregunta cerramos. Les vuelvo a recordar que la capacitación, la grabación y la presentación la estaremos compartiendo una vez terminado el segundo módulo, así se comparte toda la información junta. Aún así, si tienen alguna consulta o duda, les dejo mi contacto en el chat, así si queda algo, lo podemos resolver. Igual también nos vemos el jueves para la segunda capacitación, así que gracias a todos por la atención y también Rafa por la predisposición. Hay mucha gente que te está agradeciendo, así que también eso lo quiero volver a repetir. Y eso sería todo por hoy. Bueno, buenísimo Sol. Gracias a ustedes por la participación, por estar del otro lado. Si se llevan algo útil, yo me quedo contento y nos volvemos a encontrar el jueves para hacer la segunda parte. Muchas gracias.